Hola, hola, yo soy Yanni y te doy la bienvenida a Bordados en Voz Alta, el espacio donde los hilos no solo cruzan tela, sino también historias, emociones y voces. A través de charlas personales y entretenidas, conoceremos relatos, proyectos y hasta algunas confesiones de bordadoras y bordadores de esta maravillosa comunidad. Así que acomódate, prepara tu bastidor, tus hilos y tus telas y vamos a bordar juntos palabras y memorias. Bienvenidos a Bordados en Voz Alta, que es este podcast que vamos a comenzar. Y tengo el gusto y el honor de que me acompañe el día de hoy un bordador maravilloso, un gran amigo, y que estuvo alejado algún tiempo, tras bambalinas, estuvo alejado de las pantallas y ya lo extrañábamos mucho. Entonces, me da mucho gusto recibir aquí en este espacio, que es su espacio, a Manu de la Cruz del Sur. ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿cómo estás, Janine? Qué gusto bueno, que me recibas, que me hayas invitado en principio, agradecerte a tu espacio, a este espacio de encuentro sonoro. Y la verdad es que sí, súper contento de volver a contactar con la comunidad y de disponer de más tiempo para poder convivir con todos los bordadores. Así que nada, un beso a todos, a tu público y también a todos aquellos que no tienen canal o que no nos conocemos la cara, pero que sabemos que a través del hilo y de la aguja estamos unidos. Así que, sinceramente, un saludo enorme a todas. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya como te menciono, pues somos conocidos, amigos de mucho tiempo, pero platícanos cómo iniciaste como bordador, cuáles fueron tus inicios, cuáles fueron los inicios de Manu Bordador. Y digo, yo sé que estás presente también en otras técnicas, en otras prácticas textiles, pero ¿cómo fue en el Punto de Cruz? Bueno, yo en principio en la actualidad tengo 33, este año cumplo 34 años. Y bueno, yo empecé más o menos por ponerle una fecha, porque creo que todos aquellos que convivimos desde una infancia muy temprana con cualquier tipo de arte textil, ya sea la costura, el patchwork, el bordado en nuestro caso, eh, siempre creo que se da de manera natural, no forzada, como seguramente si hay una familia de músicos, es lo más normal crecer con un instrumento y aprender el dominio del instrumento de una forma más simbiótica, más natural. Y a mí me pasó, ¿no? Yo me crié con mi madrina, una gallega hermosa bueno, que ya no está con nosotros, pero que vivió sus 96 años sobre este plano y que nunca soltó la aguja. Y tengo los recuerdos muy tempranos, ¿no? De más o menos 5 o 6 años de estar viéndola bordar y creo que yo recuerdo muy fuertemente, incluso antes de empezar a ir al jardín de infantes, 4 años que uno empieza a ir, acá por lo menos, antes no era obligatoria la salita de 3, como le dicen ahora, eh, y tengo recuerdos de estar con ella dando esas pequeñas puntadas en trapitos, en retazos de tela que a ella le sobraban, con retazos de hilo que le sobraban, imitando esta, este ritual de ponerse debajo del sol en su patio y dibujar con hilo sobre tela. Me llamaba eso, que yo con mi cabeza de niño lo que veía era que ella hacía con hilos y tela lo que yo hacía con papel y lápices. Sí, Era muy distinto el efecto, porque me llamaba mucho la atención el pasar la mano por sobre el bordado y sentir la textura de los hilos. sí. O, o me acuerdo que ella abordaba muchos con los que hoy conocemos como los Variation de Ujú. DMC, Estos con los hilos matizados. matizados, y ver ese cambio de color a medida que avanzaba el trabajo a mí me maravillaba y aprendí a hacerlo, ¿no? Ujú. Tanto en bordado español como recuerdo que lo último que aprendí, es decir, la última técnica que me enseñó en esa primera etapa de la infancia, encontrarme con los materiales, fue el punto de cruz, porque ella me decía que era más complicado. Ujú. Claro, el sentido de las medias cruces, la Sí. tensión del hilo sobre la trama. Hoy Ujú. por hoy miro y digo, claro, sí, tenía razón, darle a un chico de 6 años, 5 o 6 años, hacer una labor de punto de cruz, si bien hay chicos que los hacen, es un poquito más complejo, y ella trabajaba en counts muy pequeños. Entonces de ahí Sí. mi amor por esto y mi fascinación
por el punto de cruz y por cualquier técnica textil, pero más en específico por el punto de cruz. Y yo creo que compartimos esos inicios de los que tuvimos esa fortuna y esa suerte de que desde nuestras familias, desde muy jóvenes, nos enseñaron a tener contacto con el hilo y la tela, ¿no? Entonces, ahora las nuevas generaciones, bueno, lo están aprendiendo a través de videos de manera digital, a través de este compartir que estamos abriendo, pero creo que es muy interesante ser de estas generaciones a las que les enseñaron como parte de las labores de la casa, como parte de las tradiciones de la familia, la labor de la costura, ¿no? Totalmente. Y también, a ver, de alguna manera nosotros pensemos que si bien para la gran, no para todos, pero para la gran mayoría de nosotros esto es un hobby, Ujú. eh, fue la cuchara que dio de comer a muchas bocas Así es. en una generación anterior, ¿no? Esto no solo hoy por hoy para nosotros es un hobby, es diversión, es disfrute, pero para muchas mujeres que no tuvieron el acceso de una educación formal por Era un el medio de simple hecho ingreso. de ser Ujú, mujeres, ¿no? ujú. Estudiaba el varón, la mujer se educaba para el hogar, para criar los hijos, para limpiar la casa, y entre esas labores también estaba todo lo que era blanquería, o sea, es decir, sábanas, mantelería, servilletas, o incluso el bordado de indumentaria, pero para esas mujeres es muy interesante ver el bordado como un medio que les permitió solventar su vida, en muchos casos de madres solteras, en una generación donde ser madre Sí, soltera era estar en contra del Estado y de la Iglesia, sí, de los los hijos naturales ajá. ni siquiera tenían derechos, les permitió alimentar a sus hijos y educarlos y poder solventarles una educación formal que les permita en la vida valerse por otros medios. Entonces, ahí es donde creo que también entra mi fascinación de alguna manera por el bordado y la técnica textil como instrumento de lucha y de trabajo para la mayor cantidad de mujeres quizás de principios de nuestro siglo, ¿no? Sí, Eh, yo creo y finales. perdón, yo creo que esto ameritaría pues que tuviéramos un espacio o un programa totalmente dedicado a esta historia y a Total. y a este valor que tenían la labor textil, los bordados, como medio de subsistencia, como un medio de ingresos, como lenguajes de comunicación para las mujeres que en ese momento no podían comunicarse de otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces les digo que tenemos la dicha de traer esta tradición con nosotros al futuro, porque conlleva no nada más hacer cruces, sino trae toda esa historia de movimiento revolucionario, ¿no? Porque a pesar de ser tan tradicional, era la manera en que las mujeres se imponían y podían subsistir, y podían comunicarse, y podían expresarse. Sí, incluso si bien desde todo esto que estamos nombrando es más quizás un aspecto sociológico, un poco más complejo y más profundo de tratar, me parece que tenés para hacer 20 Sí, podcasts sí, sí, respecto al sí. tema, y me parece que tenés en nuestra comunidad, por suerte, hay gente y mujeres, sobre todo de un montón de franjas etarias, que son claros representantes desde qué lugar y cómo se vivió el bordado en las diferentes épocas y generaciones. La realidad es que sin duda, hoy por hoy, creo que el bordado a todos de alguna manera nos aúna desde lo estético, ¿no? Desde disfrutar esto por la simple apreciación. Mucha Ujú. gente cuando nos ve bordar es como que no entienden por qué lo hacemos. Yo noto eso. Sí, Admiran el resultado, se maravillan con el resultado, pero cuando ven cómo es el proceso, las horas que lleva, ujú, lo delicado que es hacer un bordado, es como que, ¿para qué? Te preguntan. sí, Es una respuesta que a mí en lo personal me cuesta responder. traducir Ajá, o volcar en una respuesta eh, entendible, porque pasa más por lo emocional, en mi ujú, caso por lo menos, que por lo físico o palpable. A mí el bordar me genera una tranquilidad, un disfrute,
una sensación de placer que no la encuentro en otras actividades, que no la... Ese momento para mí mismo de estar ya sea en silencio o estar escuchando a una compañera bordadora, que a veces está a kilómetros, kilómetros en otro continente incluso, es placentero para nosotros. Sí. Somos unos bichos raros. Hay que Sí. admitir que también tenemos características comunes como grupo humano, porque creo que todos compartimos algunas cosas, pero que dentro de la vida real y de la vorágine cotidiana que cada uno tiene en su vida, es como, uy, ya se puso a bordar, no lo molesten. Es como, Sí. somos bichitos raros. Y es que eso que mencionas es muy cierto. Me ha pasado ahora en el último encuentro que tuvimos el año pasado, donde mi intención era pues compartir a mis amigas bordadoras y a mis amigos bordadores en la ciudad y que la gente viera nuestros trabajos, nos viera bordar. La gente se sorprende al ver estas piezas, ¿no? Y como dices tú, es esa pregunta de por qué lo hacen, porque esta tradición textil pues viene pegada con los usos y con estas prendas prácticas que bordábamos, que tejíamos para usarlas de diario, ¿no? Para usarlas en la cocina como vestimenta. Pero el hecho de dedicar tantas horas, tanto esfuerzo, tanta experiencia, hacer una pieza de tela que se va a enmarcar, pierde ahí el sentido práctico, ¿no? Y ahí es cuando la gente dice, pues si no lo vas a usar para, para vestir, para limpiarte, para qué lo haces, ¿no? Y en ocasiones, como dices tú, a mí me da trabajo responder, pero es eso, es hacer una pieza que me llena de orgullo, que me tranquiliza por todas estas virtudes que tiene la labor, ¿no? Que llegas de la oficina, llegas de la calle, llegas de los conflictos y te cambia de canal, ¿no? Te sintoniza con esa tranquilidad, te permite enfocarte y son minutos que no cambia uno por otra cosa. No, y llega un punto en el que tenemos tan aceitado o tan, de alguna manera, incorporado el ritual cotidiano, ya sea cada uno en su propio espacio, ¿no? Hay gente que dispone de una habitación particular para el bordado, hay gente que borda en cualquier lugar, a mí me encanta bordar en parques públicos, el otoño y la primavera son, o sea, tengo un rato libre, me voy a cualquier espacio donde pueda estar al sol y bordando. Ujú. Eh, y más que nosotros por ahí, por lo menos vos y yo, no somos de hacer heavens, No. coberturas totales que requieren una cantidad de un bastidor mucho más grande, una cantidad de agujas de hilo que no es tan fácil de transportar. Lo nuestro es más del sampler, del mirabilia, algo que podemos tener en Sí, la mano. maniobrar más fácil. Ajá. Claro, y realmente creo que es eso para mí, es entrar en un estado que es mental y emocional, que lo puedo tener, yo en mi caso por lo menos con los años aprendí a sentirlo y a vivirlo así. Lo puedo tener en una plaza, lo puedo tener en mi casa, lo puedo tener, bueno, de hecho, me ha pasado de quien no ha tenido, no sé, que esperar para un turno médico o algo y tener mi bordadito ahí Sí. y darle, y la gente te mira raro, yo con los años aprendí hay gente que se te acerca y pregunta, más en mi caso siendo hombre, lo viví Claro, muy distinto, hay un sí. prejuicio que todavía es súper sostenido, súper marcado, está para que hagamos un programa que se llama Lo que callamos los hombres. Perfecto. Sí, Pero es sí, sí, cierto. realmente la experiencia, en mi caso, es por el mero disfrute. Y obviamente hay un ego que uno alimenta, que es esto de ver una obra propia con Ujú. el trabajo que lleva. Para mí, una vez que uno la ve enmarcada o colgada en una pared, ya sea en un formato de banner, como sea, hay una parte adentro que dice, sí, perris. Eso. Eso y más. No, y luego es muy curioso cuando uno regresa a esos trabajos que has hecho y los ves y dices tú, ¿en qué momento fui capaz de crear estas piezas, no? Porque te absorbes y ya la que sigue y te distraes con otro bordado, ¿no? Pero sí es muy bonito. Ahora que me ha dado por retomar mis chatelaines que tenía un poco olvidados en el baúl,
y los estoy retomando, digo, qué cosa tan bonita. Y Y también me bueno, permite ver cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo bordaba hace 15, 20 años y cómo bordo ahora. totalmente, y eso también de alguna manera es el registro. Nosotros, a ver, en nuestro caso, quizás lo apreciamos en obras distintas, ¿no? En cómo bordé esta primera mirabilia a cómo bordo hoy una mirabilia, desde las telas que elijo, las técnicas que uso, la tensión que trabajo el hilo, porque no es lo mismo al principio que uno tiene esa inseguridad que por ahí más para los que bordamos en mano, que no usamos un bastidor, sino que utilizamos el método de costura, es muy notorio si uno empieza a revisar obras de años atrás, con el paso de los años se da cuenta cómo la mano se va educando de tal Ujú, manera de que la tensión en las cruces es mucho más pareja, ¿no? sí. Eh, También es lo interesante, estas piezas de intervención textil como registros del crecimiento de cada Ujú, bordador, ¿no? Eso también es algo que a mí en lo particular disfruto de la misma manera de estar horas bordando que mirando ya sea bordados míos o de otra gente. O ujú. sea, para mí tiene el mismo valor estético. Obviamente, cuanto más veo, como dicen nuestras amigas las españolas, más mono me agarra y más quiero manotear la aguja y ponerme a hacer lo que sea, ¿no? Sí. Pero la realidad es que yo creo que la finalidad de esto es el disfrute. Ujú. También, de hecho, lo he comprobado porque hay obras que me encantan, que las he empezado y las he abandonado y desmontado el kit que había armado porque dije, no lo estoy disfrutando. Y de Sí. hecho, ahora, hoy por hoy, lo vivo sin culpa. De chicos como que me obligaba a terminarlas, Ajá. eh, y hoy por hoy es como que digo, a ver, eh, el único que acá va a vivir y a disfrutar esto soy yo. Ujú. Entonces, es un nuevo parámetro a la hora de elegir las labores, que me lo trajo los años, ¿no? El decir, esto lo disfruto y esto no. Yo, por Sí, ejemplo, entendí que los cobertura total de tipo Heaven no se los miro, por ejemplo, lo que hace Ana Pastori me parece, una me maravilla. vuela la cabeza, me Ujú. parece que está más allá de lo que yo hago o puedo llegar a hacer, tanto en técnica como en agilidad, pero la realidad es que las veces que me he puesto delante de la tela, lo he sufrido y dije, no es lo mío y no tiene por qué serlo. La experiencia de cada uno de nosotros es intransferible, es algo que no lo podés transmitir, podés hablar Ujú. respecto a, pero no podés hacer que el otro sienta en propia piel lo que vos sentís cada vez que te sentás con tu tela y con tus hilos. Entonces dije, bueno, mi enfoque claramente está en el disfrute y hoy por hoy así elijo mis labores. Sí, y es que es cierto esto que mencionas, o sea, esta experiencia que vamos adquiriendo con los años, ahora sí que, como dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena y hasta que lo vas viviendo, vas aprendiendo, también se refleja en el bordado, o sea, vas, adquiriendo una perspectiva que en un inicio no tenías, ¿no? A mí me pasa ahorita mucho, igual que tú, que bordo lo que me llama, porque veía uno, en mi caso, pues, herramientas o maneras de trabajar, maneras de organizarse, y era en un principio esta envidia de querer hacer lo que hacían los demás, pero te lleva tu tiempo el entender que lo tienes que hacer porque te gusta, porque lo disfrutas, y a lo mejor no es el mismo método, no son los mismos sistemas que ves que hacen, otros bordadores, pero es lo que a ti te trae alegría, ¿no? Y en mi caso ha sido así. Yo ahorita he estado incursionando un poco en el bordado con bastidor, cosa que en un principio, hace muchos años, quise hacer, pero dije: "No es lo mío". Me desenvuelvo mejor bordando en mano, y ahora trato de incorporar un poquito el uso del aro, de bastidores, sobre todo, fíjate que para hacer este experimento de cómo cambian mis cruces con el bastidor y en mano. Y realmente no veo esa diferencia. Digo, ya son muchos años bordando en mano, pero sí quiero darles oportunidad a bordar en aro para, pues, tratar de encontrar también ese disfrute, y si me gusta, si lo puedo utilizar con algunos proyectos, adelante, y si no, no pasa nada. Totalmente, yo de hecho bordo con y sin bastidor. Ajá, Prefiero sin bastidor porque me permite optimizar mi tiempo de eso otra sí, manera. sí. Saco de mi bolsa, me pongo acá como estoy con vos, que en este momento, mientras tenemos esta charla,
Sí. Yo por lo menos estoy dando unas puntadas, y la realidad es que me es mucho más práctico sin el bastidor. Sí. Pero, por ejemplo, en cuadros que he hecho donde el punto lineal es muy amplio, la realidad es que ahí sí noto una diferencia en la prolijidad, pero no pasa por el bastidor en sí, sino pasa por cómo yo me manejo con los materiales y con la técnica, y el bastidor en ese caso me ayuda a mí. Sí. Pero sí, uno ve ese progreso y también hoy por hoy hay labores que terminé años atrás que no las volvería a hacer ni aunque me paguen, por un tema de que las disfruté, pero hoy por hoy no lo haría. Y también hay labores que antes pensaba que no las iba a hacer y que hoy por hoy me encantan y Sí. tengo varias hechas. O sea, entonces también ahí está la evolución del gusto, y también la evolución de uno como persona, los tiempos. Yo, por ejemplo, tuve previo a mi desaparición, o a mi desaparición de medios de comunicación, se vieron unos temas personales que lo estuve contando ya en un video, pero disponía de mucho menos tiempo y mi enfoque, por ejemplo, dije, bueno, vamos a lo posible. ¿Qué es lo posible hoy por hoy? Miniaturas, cosas chiquitas. Y me compré un gráfico de una chica inglesa que hace como reproducciones en miniatura de obras famosas, y de hecho, no sé, habré terminado unas 15 chiquititas, que las voy enmarcando a poco y están exhibidas hoy por hoy en mi living, pero en el living de mi casa, pero la realidad es que quizás esa elección no fue tanto por gusto, sino que era el resultado de las condiciones externas de lo que podía abordar y a lo que me podía comprometer con seriedad a terminar. Sí. Entonces también, de alguna manera, siento que el bordado viene a ser un testigo físico de las diferentes etapas de la vida de cada bordador. Hay uno de tus videos que a mí me gusta mucho, un borda conmigo tuyo, donde mostrás una obra bueno, que la empezaste cuando tus hijos eran chiquititos y que la terminaste con tus hijos ya adultos, Sí. caminando solos por el mundo. Sí, Eso es muy loco. sí, sí, sí. Y es que, muchas veces nos preguntamos de que, ¿qué proyectos te gusta trabajar, no? Los muy pequeñitos para acabarlos en una semana, o los proyectos que te van a llevar vida y media. Pero como dices tú, muchas veces depende de tu circunstancia, depende de tu humor, depende de tu disponibilidad. Y en ocasiones no es tanto que digamos, yo voy a abordar puros proyectos enormes, ¿no? Sino en ocasiones necesitamos como ese desfogue de un proyecto que termine en unos días para que me dé la batería de seguir. Entonces, pues, Totalmente. De hecho, vos el Chaterán que terminaste, que el último fue el de las Noches Blancas de San Petersburgo. ajá, ¿Cuántos años lo tuviste en 18, proceso? 18, ¿Cuántos? 18. Un adulto. Acá en Argentina, con 18 años ya puedes comprar alcohol y tabaco libremente. Sí, O sí, sea, realmente es un proyecto que te llevó literalmente una vida joven. sí, Eh, y, y son proyectos, bueno, los de Martina son proyectos muy trabajados, muy cargados de puntadas especiales, de materiales especiales, de avalorio. Es un proyecto que requiere otro tipo de organización, de concentración, pero la realidad es que cuando uno te ve, a mí en lo personal me pasó que cuando vi que lo terminaste, la emoción de verlo terminado fue como si lo hubiese terminado yo. Esto es muy loco, que en nuestra comunidad somos nosotros los que vamos a entender el significado real que tiene terminar, empezar una labor o llegar a un segmento de la labor en particular. Eh, de alguna manera siento que el exterior, quienes no pertenecen no a la comunidad del Flostu, sino a la ujú, comunidad de bordadores, independiente sí, así suben o no suben sí, material ujú, audiovisual, registro audiovisual de lo que hacen, pero sí siento que alguien de exterior puede, como mucho, decir, wow, qué hermoso, valorar nuestro trabajo, y queda ahí. sí, no es lo Quienes mismo. realmente bordamos podemos estar horas mirando una labor porque sabemos el trabajo, la tolerancia a la frustración que lleva, porque
todos hablamos de las cruces que hacemos, pero no de las que deshacemos en Sí. ese proceso. Y que también de alguna manera vamos educándonos para esta labor en específico. Yo siempre digo que si en la vida tuviese la paciencia que tengo para el bordado, mínimo sería presidente de la Argentina. No sé si solucionaba todo, pero me sentaba en el sillón de Rivadavia. Y realmente son condiciones que pongo al servicio del bordado y que existen o toman forma cuando tengo una tela y un hilo en las manos. Sí. Eh, Y Eso es muy bueno. sí, y es muy cierto. Ya ves que es un comentario muy común que nos hacen de que cuando ven nuestras piezas que dicen: "No, pues es que qué paciencia debes tener", ¿no? Y uno que ya se conoce dice: "Es que paciente no soy", pero realmente es este paso del hilo por la tela que te va educando y te va enseñando y te va llevando a estos estándares de paciencia, ¿no? Y al final, pues sí adquieres la paciencia para abordarlos, o sea, aunque digamos que no somos pacientes, lo somos. Fue muy curioso, ahora en las reuniones con compañeras, con compañeros que teníamos ese, como ese rechazo a la palabra artesano, no nos sentíamos artesanos, ¿no? Y el hecho de decir, o sea, empezar a romper esos paradigmas. Somos pacientes, somos artesanos, estamos creando estas obras, es como darnos a nosotros mismos el valor que a lo mejor en un inicio no nos dábamos, ¿no? Pero como dices, a través de los años vas cambiando la perspectiva. De hecho, sí, totalmente. De hecho, creo que, por ejemplo, no sé, yo en lo particular hago muchísimo bordado para regalar, regalo muchísimos bordados, Ujú, pero no vendo mis bordados. ujú, Sí doy clases. No te vendo un bordado mío físico. Porque una, no lo hago como medio de vida y no lo veo mal quien lo hace. A ujú, mí me cuesta desprenderme de las obras y es muy difícil igual realmente ponerle un valor monetario a lo que hacemos, más allá de costos de materiales, más allá de que podamos de alguna manera sacar un promedio de cuánto podríamos cobrar la hora de trabajo que lleva cada pieza, entra también una parte emocional, ¿no? Quien sí, quiere vivir del arte tiene que obviamente, equilibrar eso porque es su medio de vida, ¿no? Yo tengo ujú, amigas que son artistas, se dedican al óleo o se dedican a diferentes técnicas de pintura y obviamente tienen una formación o un bagaje, un recorrido que les permite desprenderse emocionalmente de esa obra, ya sea por encargo o porque la sacan a la venta en exposiciones. Yo hasta ahora no es algo que logré, no digo que sea algo que no voy a lograr, pero ujú, realmente creo que lo hacemos más por disfrute. sí, Sí, por ejemplo, no me pasa a la hora de hacer un vestido. Yo también soy modisto y si me piden un, un, un vestido de quinceañera, de novia o un conjunto, puedo hacerlo y no me afecta en lo absoluto. Con el mm. bordado no me pasa. Hay una ligadura emocional que yo hoy por hoy siento mucho más fuerte, ¿no? Y qué Sí, loco esto, que está ligado al recuerdo, al momento al recuerdo de qué momento estaba en mi vida personal atravesando cuando lo hice ujú. y demás. O sea, siento que sí tenemos eso de que sí, es paciencia, pero es una paciencia que creo que es hija del amor que le tenemos a esto, ¿no? No es que como somos pacientes bordamos. No, no, no. Aprendimos a ser pacientes gracias al bordado, Sí, creo, la sí, mayoría, yo por lo totalmente. menos. Sí, totalmente. Y sí, ahora estas, como dices tú, este desprendimiento de nuestras piezas, ahora a mí también se me hace más complicado porque a través de los años he aprendido a personalizar estas piezas, a adaptarlas a mi circunstancia, a mis gustos, a lo que quiero expresar en ese momento. Entonces, son piezas que no solo llevan este trabajo de horas, esta dedicación, sino ya llevan esta interpretación que les hago, ¿no? O sea, las siento muy mías. Como dices tú, no, tampoco estoy así como que negada a que en algún momento pueda desprenderme, pero de momento siento así como que son parte de mí, de mi familia. Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno,
vos quizás sos de las que más personaliza bordados, por lo menos de las bordadoras que yo conozco. El último bordado que hiciste, que es no el último, pero sí uno de los últimos terminados tuyos, que fue el retrato familiar, esta mirabilia, son 3 hadas. Si no lo vieron, creo que pueden ir al Instagram de Yani, ahí está, o en tu canal de YouTube. Pero, ¿cómo de alguna manera un proyecto llega a ser la representación gráfica de un sentir? En tu caso, este sentido de familia, la unidad, tus hijes, pero realmente deja de ser un testigo de técnica para entrar en juego este factor que sin duda es lo que define para mí a un artista, más allá de ser artesano, a un artista, que es alguien que ponen al servicio de la obra las emociones, ¿no? Creo que esta hace la diferencia. Hay artesanos que reproducen la misma obra toda su vida, sin variación, y es sumamente valorable el trabajo, la técnica, la historia que encierra la técnica y la cultura que encierra la técnica, pero quizás no hay un factor emocional tan ligado al objeto que se realiza, ¿no? En cambio, el artista, y sobre todo yo considero que el artista en lo textil, ¿no? Como quien interviene una tela, muchas veces lo mueve más un trasfondo emocional, que puede ser en respuesta a un momento de tu vida, a un sentimiento por tus hijas, puede surgir como respuesta política ante una injusticia, como se han dado casos de banderas, de grandes, sobre todo con el movimiento feminista, se ha utilizado el bordado como herramienta de comunicación, pero siento que ahí interviene más lo emocional. Sí. Y por eso mismo creo que también nos cuesta tanto el ponerle valor monetario claro, de alguna manera cuantificar algo que en nuestra cabeza está movido por el amor, ¿no? Por el amor ya sea al arte, por el amor a la familia, pero que va más ligado con el sentir. Sí, y digo, todo esto que estamos platicando es un poquito esa explicación, ¿no? De por qué lo hacemos. Esa explicación de la pregunta inicial con la que arrancamos ahorita el podcast de por qué bordamos, ¿no? ¿Por qué nos expresamos a través? Entonces, son todos estos factores que nos mueven para hacer un cuadro, ¿no? Y yo, en el tema de la personalización, es algo que tengo como muy claro de que todo mundo bordamos de maneras diferentes. Por ejemplo, en el caso entre tú y yo, que bordamos en mano, que tenemos una técnica muy, muy similar, lo hacemos diferente. Entonces, Total. partiendo de esas diferencias, ir un paso más allá, o sea, personalizar tus bordados, darte ese permiso para cambiarlos, para hacerlos únicos, para modificar colores, telas, inclusive el mismo diseño. Ahorita digo, estoy bordando yo un sampler de All Forest que me gustó mucho, se me hace muy similar a los samplers de Blackbird Sampler, de Plum Street, que son este tipo de dechados muy norteamericanos, y empecé a bordarlo y llegué a un punto donde dije, esta área del bordado, del diseño no me gusta, pues no la bordo, punto. O sea, no tienes que forzarte a hacer algo que a lo mejor no te llena, ¿no? Entonces, estoy modificando, estoy cambiando, moviendo cosas y no pasa nada, al final es tu trabajo. Sí, y en definitiva también es lo que hace, creo a ver, en nuestro caso también jugamos con las conversiones porque nos gusta y porque también quizás, por lo menos acá, ahora se abrió muchísimo más en la Argentina el tema de poder importar, poder pedir productos de afuera. La realidad es que no nos acompaña la realidad económica, el tipo cambiario, que acá en la Argentina es sumamente complejo. Pero la realidad es que antes, ante la imposibilidad de conseguir materiales, las sustituciones se daban justamente por esto, de bueno, a ver, no tengo una tela Even Weave Sayward, ¿qué uso? Tela de cortina, ¿qué uso? Trapo para no sé, para sábana. Y la realidad es que también cada estilo de bordado, que hablamos de los samplers, ¿no? Los samplers en particular porque son claros registros históricos de cómo el bordado ha variado a lo largo de los años y su técnica. Pero los samplers no es lo mismo un sampler neerlandés que un sampler estadounidense, que un sampler mexicano.
eso también es parte de lo rico que tiene el mundo del bordado como movimiento cultural. Sí. Yo creo que hoy por hoy, por lo menos en el caso del punto de cruz, en unos cuantos años cuando alguien realmente, y ojalá lo haga alguien, tome la posta de hacer un estudio sociológico profundo de este grupo que nosotros integramos, que somos los bordadores del punto de cruz, creo que se van a poder apreciar de una manera más resumida y más lógica los diferentes estilos en base también a las diferentes regiones de cada país que habitamos y el acceso a los materiales, incluso nuestras elecciones estéticas están dadas por parámetros culturales que ni siquiera muchas veces somos conscientes, ¿no? El hecho, por ejemplo, uno liga México viéndolo desde afuera, el resto de Latinoamérica y del mundo, a México lo tenemos ligado al color. Uh-huh. Yo no sé si el mexicano es realmente consciente en su cotidianidad de que habita en un mundo de colores que es distinto a cualquier otro punto del planeta. Sí. Entonces creo que eso sin duda en tu obra se ve reflejado, ¿no? Y en el de muchas compañeras tuyas que yo veo que las elecciones de colores que hacen, yo digo, veo un bordado y digo, claramente esta chica es mexicana. Sí. O sea, me pasa que es muy loco esto. Tenemos una influencia muy, muy fuerte, muy arraigada, afortunadamente, de toda esta riqueza textil, las técnicas de Tenango. Digo, ahorita sales tú a la calle y la gente sigue vistiendo estas prendas de colores con las cenefas. Aquí en el estado de Michoacán es muy tradicional todo este tipo de bordado. Entonces, estamos como muy bañados de esta historia, ¿no? Y es algo que reflejamos en lo que nos gusta y en lo que bordamos. Entonces, Totalmente. Creo que ahí también es algo súper interesante que cada uno pueda hacer, tomarse 10, 15 minutos de, si puede ver todas sus obras juntas, uh-huh. como es tu pared, que tu cuarto de bordado es un museo. A mí me está pasando esto en casa, en el living, pero realmente siento que cuando pones tus obras juntas, empezás a notar ciertos patrones estéticos que repetís. Un hilo Ya sea en el conductor. color, en el tamaño, en la forma. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los diseños cuadrados o rectangulares. Uh-huh. Y la realidad, los diseños alargados, tipo banner, me enloquecen. Pero la realidad es que eso también está influido por mi cultura. Entonces, este arte también viene a ser un testigo de la cultura donde cada uno integra, ¿no? Y es también algo bueno, que en el caso tuyo, que todos los años has programado el encuentro de bordadoras, que ha tomado dimensión mundial, porque hay chicas que han venido de todos los puntos. Creo que, bueno, felicitaciones en principio, reconocimiento a las personas que como vos generan estos espacios seguros y enriquecedores para este arte, que también es una manera de perpetuarlo, y también es una manera de compartir este arte que muchas veces es solitario. Entonces, ojalá se generen más espacios como el que vos proponés, que es una deuda pendiente que tengo, el ir a convivir con todos ustedes, Sí, por favor. estar acá con ustedes. Sí. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no contamos con esos espacios que vos generás o que muchas chicas a lo largo del mundo generan. Son escasos y entonces el poder movernos como cardumen, como comunidades que van de acá para allá, siento que de alguna manera el día que podamos estudiar ese cardumen y ver cuáles son el comportamiento de un bordador, los materiales que usa y cuál es el trasfondo que hace que un bordador se autodefina como tal, porque nadie te da el título de bordador. Sí. En esto tenés que tener la valentía de asumirte a vos mismo y de decir, sí, soy bordadora, soy bordador, soy bordadores, y no tienen mayor diplomatura que las horas que pasás con tus materiales. Eso es lo que realmente te hace un bordador, ¿no? Sobre todo a los chicos nuevos, ¿no? El hacer una obra de grandes dimensiones no te hace ni mejor ni peor que alguien que hace un alfiletero o que alguien que hace una ceneta en una prenda.
lo que te hace realmente bordador es la conexión que vos, por lo menos desde mi óptica, la conexión que vos generás con esos materiales y con la tela que estás interviniendo y las sensaciones que atraviesan tu cuerpo físico y emocional cuando lo haces. Sí. Entonces, no tenerle miedo. Claro, y es que son como dos contradicciones que yo veo muy claramente, lo que decías ahorita, que esta es una labor en solitario, que nos sentamos y bordamos y estás aislado del mundo, pero es esta misma experiencia el que te hace generar una comunidad tan cariñosa. O sea, nosotros nos volcamos hacia nuestros amigos, hacia nuestras amigas bordadoras, no por el hecho de que estemos recluidos en solitario, sino que como que te desarrolla ese sentimiento de querer pertenecer y es una de las comunidades más generosas, más cariñosas, a pesar de que estamos solos, ¿no? Y rompemos esta barrera de soledad. Y además el hecho de estar haciendo estos gráficos, estos diseños que a simple vista son los mismos y estamos replicando un diseño, lo hacemos diferente, entonces son piezas únicas. Entonces, a pesar de que es una actividad en solitario, estamos en comunidad y a pesar de que replicamos obras de un patrón, son obras únicas. Entonces, tiene toda esta serie de contradicciones y de magia el hecho de bordar, que es lo que es otra de las respuestas por lo que lo hacemos, ¿no? Totalmente. Y también es muy loco cuando tomás perspectiva y te das cuenta de que es algo que el hecho de atravesar una tela con una aguja e hilos Ujú. e intervenirla por el hecho estético de embellecerla, es algo que el humano viene reproduciendo desde que empezó a vestirse. Ujú. O sea, desde que el humano decidió protegerse del clima, en un principio con pieles, aquel ser humano primitivo que empezaba a utilizar herramientas, que empezaba... Chicos, las primeras agujas de las que se tiene noción estaban hechas de huesos de ballena. Ujú. Nosotros siento que de alguna manera seguimos replicando, obviamente adaptado a la modernidad, con materiales modernos. Hoy por hoy tenemos hilos, por ejemplo, de poliéster. No Ujú. dependemos de la seda o del algodón o del cáñamo, las fibras naturales como único elemento de bordado. Nuestras agujas son de acero, en muchos casos con baños de oro. Pero seguimos reproduciendo el rito ancestral de intervenir una tela con un fin estético, que a Ujú. su vez genera pertenencia, ¿no? Vestir una casaca, ¿cómo le dicen ustedes a estas blusas bordadas? Huipil. Porque, por ejemplo, yo siento que es también algo que la mujer mexicana o el hombre mexicano que borda hace por pertenencia Sí, cultural. claro. Y siento que nosotros como bordadores, por más que no hagamos un trabajo típico, por más que no Ujú. hagamos el típico motivo, por ejemplo, acá las comunidades andinas, que son las tribus originarias del territorio nacional argentino, de lo que hoy se comprende como Argentina, tiene sus bordados típicos. Yo quizás no reproduzco las mismas grecas, pero Sí. sí el hecho de hacerlas, de hacer cualquier intervención, hoy por hoy a mí me resignifica el pertenecer a esta comunidad de la que tanto hablamos, ¿no? Ujú. Esta comunidad de bordadores. Entonces, tomar conciencia de que seguimos realizando siglos después, la misma actividad que aquellos primeros bordadores, primeras bordadoras que se alumbraban con vela o simplemente de día y que utilizaban los materiales que tenían a la mano. A mí me parece que es como un agujero de gusano que nos Va a une a regresar. estas personas en el pasado. Es muy loco cuando lo pensás. A mí Sí. también es una de las cosas que me fascinan de esta actividad, Ujú. este No, pues trasfondo. digo, ya ves que a nosotros no nos para la boca cuando nos ponen a hablar de bordados, pero Totalmente. prepararemos más episodios contigo. Ahorita tengo un chismógrafo, una serie de preguntas así como muy,
muy simples, muy sencillas para que te conozca un poquito mejor la gente. Entonces, número 1, ¿qué tipo de tela es tu favorita? ¿Qué tipo de tela es mi favorita? Sin duda me gustan las Even Whip, las telas de trama donde se aprecia bien trama y urdimbre, la hilatura, no tanto el cuadradito, si bien bordo en Aida, me gusta la Aida, pero también por un tema de que quizás me acostumbré mucho a usar tela para cortinaje o linos que no están hechos específicamente para el bordado. Entonces, me gustan mucho por decirlo de alguna manera, cualquier tipo de tela, ya sea de algodón o lino, que sea de trama pareja. Okay. No me gustaría encasillarme en decir, uy, me gusta esta hila. No sé, un lino cayel. No. Cualquier tela donde yo pueda apreciar la trama, yo le clavo la boca. No. Acá en Argentina decíamos, cualquier bondi me deja. Bondi es el colectivo, el bus. Ah, ok. ¿Qué tipo de diseño prefieres bordar? Y yo, sinceramente, yo amo el sampler. Okay. ¿No? Y con los años te encontrás con millones de tipos de sampler, así que el sampler. Ok. ¿Has adquirido algún gráfico que sabías que jamás ibas a bordar? Sí. Compré una vez en una que no sé por qué, pero bueno, lo tengo. Esas cosas que no podemos justificar. Compré una vez, ¿viste cuando Heaven hace como que hace una promoción de que saca más económicos sus gráficos, que son creo que 1 o 2 días, es como un sale que hacen y compré unos 2 gráficos de Heaven que me encantan, que los miro y que me fascinan, pero que sé que nunca en la vida los voy a abordar. Por el mero hecho de tenerlos. Ok. 4, ¿al bordar te gusta acompañarte con series, podcasts o prefieres silencio absoluto? Soy del podcast, consumo mucho True Crime, me encanta. Okay. Me encanta todo lo que sea True Crime, terror, crónica negra, la verdad es que me gusta mucho. Y la realidad es que si no, silencio. Muchas veces, sobre todo quizás en unos meses atrás, necesitaba incluso ese silencio para desconectar un poco de la realidad. Así que silencio o podcast. Ok. ¿Sabes cuántos proyectos tienes iniciados en este momento? ¡Ay, qué fea pero esa pregunta! ¡Qué puñal! Ya ni siempre ahí, en la llaga. Rápido. Diría que debo tener unos 10 proyectos, 12. Ay, cosita. Ay, principiante. O sea, no, muy bien, muy bien. ¿Tienes colecciones de hilos y telas o solo adquieres lo necesario para cada proyecto? No, todos nosotros tenemos alma de acumuladores. Podríamos aparecer en Discovery Home and Health como acumuladores. Sí, bueno. Entonces tú igual tienes colecciones. Sí. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu pecado bordador? O sea, algo que se supone que no deberíamos hacer como bordadores. Sinceramente, tengo 2. Uno, el largo de la hebra. Soy igual que vos en eso. Hebra larga y me acostumbré, no se me enreda. Pero de hecho se nota, pero esta es más corta, pero suelo usar hebras mucho más largas que esto. Siempre se recomienda que no supere el largo del antebrazo, pero la realidad es que no. Uso mucho más larga. Y el segundo creo que tiene que ver con que cuando llego a la mitad de un proyecto, es como que necesito cambiar. Okay. Es como que me doy a toda máquina y cuando llego a la mitad, ya no. Es como que digo, a ver, de otra sopa. Necesito de otra sopa. ¡Hola, que bebé, qué lindo! Sí, o sea, aquí él también quiere salir en cama. Ok, ¿alguna vez has desbaratado un bordado completo o una gran parte de un bordado? Sí, me ha tocado por un error. Me tocó hace poco, estamos con mi amiga Elisa Wynn, estamos haciendo un Renato Parolín, que es el Hogar Dulce Hogar, que es un banner muy alargado. Sí.
Y quise hacer no sé, que me imaginé, me pensé un superhéroe, no sé, y quise hacer todo un lado hasta el final, y cuando pegué la vuelta, Ya no no me había. coincidía. Y no se podía disimular, Oh, porque si es una o dos puntaditas, no, se ve que le erré a lo fuerte, a caballo grande, ande o no ande, pero, y sí, tuve que deshacer todo, y el proceso es tan agotador, a nivel mental, uno se enoja con uno mismo. ujú. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mayor crush bordador? O sea, ¿quién admiras así de la comunidad? Bueno, el primer lugar lo ocupa Ana Pastor. Yo es algo que yo la veo y yo digo, se lo discuto al que me pongan adelante. Yo por Ana Pastor voy a la guerra con una cuchara, pero no puedo creer la velocidad, y no solo la velocidad, la prolijidad. Sí. O sea, lo parejo que trabaja sus cruces y la capacidad que tiene yo creo que Ana Pastor mira el gráfico y mentalmente ya lo proyecta en la tela. No sé, su mente siento que es un Ujú. caso de estudio que muy fuerte, pero me parece que Ana lo vive de otra manera el bordado. Entonces la admiro muchísimo por esa capacidad que tiene de dedicarle horas y organizarse. Ella siempre dice que ella no hace nada, la humildad de los grandes, ¿no? Pero ella no hace nada que no pueda hacer otra persona. Pero sí Ujú. siento que tiene algo un don para esto, que es el no cansarse, el no aburrirse y el hacerle frente a estas obras que no son para cualquiera el tamaño de Y cuadros la que ella hace. disciplina que tiene, o sea, el Y mi manejo. respeto, me pongo de pie y aplaudo esos ovarios, porque la verdad es Sí, que tremendas decisiones toman. De hecho, ahora lleva 2 o 3 en simultáneo que le meten miedo a más de uno que conozco. Así sí, que a mí, como primero. sí, muy bien. Y como Este, diseñador, saben que tengo esa debilidad por la gente que diseña sampler, como, bueno, Jules Line, de London Sampler. ujú. eh, Me gusta Elizabeth Almond, que es otro tipo de técnica, pero dentro de lo que es el mundo del Blackboard, Elizabeth Almond me parece una mujer que dedicó su vida a un rescate histórico de la técnica textil. Entonces sí son gente que tengo debilidad. Sí, muy bien. Y por último, ¿cuál es la locura más grande que has hecho por un proyecto? La locura más grande que he hecho por un proyecto. Sí, fue una vez que competimos con Ana Pastor, un sampler muy grande, muy gigante, Un que era Bristol, una un Bristol. reproducción de un sampler de estilo Bristol, un Ajá, de un Bristol Bristol. sampler. Ajá. Hay todo un video en mi canal, y creo que en tu canal también, hablando de los samplers de Bristol. Les recomiendo ir a verlo, está bueno. Es un vicio empezar a investigar eso. Ujú, Pero nos pusimos a ver quién lo terminaba primero, y es un sampler muy grande, muy, muy grande, y lo terminamos en menos de una semana. ujú. Era el minuto que tenía, era dedicarle, porque era, aparte, contra quién iba. Ajá. Pero fue a modo de desafío entre los dos, y nos reímos muchísimo, porque rogábamos que el otro se equivoque para que nos dé un poco más de tiempo. Así que fue muy divertido y se los recomiendo hacer cuando hay confianza y hay linda energía. El hacer una competencia así es muy divertido, es como una maratón. Sí, sí, Así que sí. esa fue la locura más grande. Fue una semana que después terminaba, me ponía manzanilla en los ojos porque me ardían. Ah, pues muy bien, pues muchas gracias por ayudarme con el chismógrafo. Y ahora, No, finalmente, dime, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué proyectos traes entre manos? ¿Dónde te podemos seguir? Platícanos todo. bueno, después le voy a pasar a Yani los links, pero me pueden seguir en lo que es YouTube, que ahora volví al canal, lo retomé después de mucho tiempo, y también en el Instagram, que es La Cruz del Sur. Ujú, Y después, por otro lado, también pueden contactarme por Facebook, pero más que nada en Facebook estoy activo en lo que es un grupo de Facebook que se llama Bordados con el Alma, que los ujú, invitamos a todos a que se sumen. Es un grupo de Elisa Win, que administramos Elisa Win, una bordadora española, y yo. Y actualmente justamente estamos con un SAL, que es el SAL de un diseño de Elizabeth Almond, de esta diseñadora de Blackboard, ujú. que muy amablemente nos obsequió a todos los que querramos participar una mini guía para todos aquellos que se aproximan por primera vez al mundo del Blackboard como técnica, y un gráfico en particular, que es este que estoy bordando acá. Muestro Eh, un poco. Ay, y con colores diferentes, ¿no?
Con colores diferentes, cada uno puede hacer su adaptación, es algo que justamente veníamos hablando en este encuentro, ¿no? El tema de la personalización, es un diseño pequeño. Hemos hecho otro diseño de Elizabeth Armon, pero muy grande. Este es un diseño que no requiere demasiada técnica, es de apenas 25 por 25 el área bordada, en una isla de 14, o sea, es un diseño pequeño, pero es muy entretenido y es quizás el que hoy por hoy estoy llevando adelante, pero más que nada porque lo estamos compartiendo en comunidad, se da un ida y vuelta muy lindo. Así que los invito, ahí también me pueden ubicar, les repito, en Bordados con el Alma. Y también, bueno, también le paso a Yani mi email, se lo dejo después si querés te lo dejo, porque cualquier pregunta, cualquier sugerencia, lo que quieran, yo soy de la generación que amo las cartas y amo los mails. A mí me encanta recibir y mandar mail y estar en contacto por mail porque es como que queda un registro más fidedigno que un chat. Y de hecho soy de los locos que los imprimen y los guardan, los mails. No. Cuida los arbolitos. Me encanta. Así que esas son las redes sociales en las que podemos estar en contacto. Las voy a dejar aquí en la cajita de información para que te sigan, para que cualquier duda estén ahí muy al pendiente. Y ahora sí que la recomendación es que no nos dejes solos otra vez. Digo, todos merecemos tiempos, pero no tomes tantos. Qué bueno tenerte de nuevo aquí en la comunidad, Manu. Muchas gracias por esta compañía y esta plática que se nos van los minutos, se nos va el tiempo. Sí, fueron como hora en tobogán, dirían. Pero la verdad es que a mí, en lo personal, más que feliz de compartir con ustedes. Y nada, agradecerte a vos por este espacio, desearte el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto o en esta reinterpretación del acompañamiento en el bordado que estás haciendo, que me fascina. Y nada, decirles que este es un arte que la única manera de que no se extinga, de que no se pierdan las aras del tiempo, es agarrando la aguja y el hilo y compartiendo y enseñándolo. Seamos generosos con lo que sabemos. Nadie aprendió sabiendo. Nadie nació sabiendo y todos aprendemos en el intercambio con el otro. El bordado como arte se construye en la convivencia, ¿no? En el intercambio de saberes y en el intercambio de pareceres y apreciaciones. Así que bueno, más que feliz de este espacio que estás inaugurando y que estás llevando adelante, y el mayor de los éxitos, te auguro. Muchas gracias, Manu. Y te mando un saludo. Espero pronto verte aquí en México, a ver qué día nos visitas. En cualquier momento, ojalá es uno de los propósitos que tengo ahí de poder hacerlo, ¿no? De poder ir y sin duda que vas a tener que darme el recorrido por la ciudad, porque es la ciudad que sí. Este 2025 descansamos un poquito del encuentro, lo vamos a retomar en el 2026, entonces tienes tiempo para ir planeando. Tengo tiempo y aparte que genial, también eso está bueno porque de alguna manera llegás como dicen las españolas, con más mono, con más ansias del encuentro. Sí. Pues muchas gracias, Manu. Seguimos en contacto, ya saben, quienes quieran seguirte, voy a dejar todos tus enlaces en la cajita de información. Todavía se pueden unir al SAL, ¿verdad? Todavía se pueden unir al SAL, no tiene fecha de finalización, empezó el 1 de agosto. Les muestro así apenitas, rapidito. El gráfico es gratuito. El gráfico y una mini guía que Elizabeth también nos dio, y pocos materiales, son 4 colores de hilo, y la idea es precisamente que si conoces la técnica lo puedas disfrutar, y si no la conoces la puedas aprender a través de este pequeño diseño que estamos realizando. Muy bien, muchas gracias, Manu, y esperamos vernos pronto. Besos. Igualmente, un bordado para todos y todas.